Bueno, queridos estudiantes, hoy vamos a conocer o reconocer un tema muy importante de la química inorgánica como lo es la nomenclatura tradicional. Entonces, para que te vaya muy bien en esta nomenclatura que es un tanto compleja, es importante que tengas en cuenta tres reglas, tres acciones. La primera, los estados de oxidación. En el video anterior te dejé cómo vas a reconocer, sin embargo aquí repasamos unos estados de oxidación que son muy importantes, como lo es el oxígeno, su estado de oxidación es -2, el hidrógeno, su estado de oxidación en los hidruros es -1, en los ácidos +1, así aproximadamente con otros también será +1, el hidróxido es -1, entonces es importante que tengas en cuenta eso. La primera regla, que son los estados de oxidación. Segunda regla, debes tener en cuenta o matricularte o tener una memoria fotográfica con este cuadrito que tenemos acá, que es la tabla de prefijos y sufijos. Es muy importante, por ejemplo, el prefijo hipo y el sufijo oso, que ahora te voy a enseñar de acuerdo al estado de oxidación cómo los vamos a utilizar. El sufijo oso, el sufijo ico y el prefijo per y el sufijo ico. ¿Cómo vamos a utilizarlos estos respectivamente según su estado de oxidación? Que lo vamos a llevar con esta tercera regla. Eso quiere decir que cuando un elemento tiene un solo estado de oxidación, entonces tú le vas a colocar solamente el sufijo ico. Entonces tenemos varios elementos que solo tienen un solo estado de oxidación. Repito, solamente vamos a utilizar el sufijo ico. Ya vas a ver nuevamente cómo va a quedar ese sufijo al momento de nombrar o esa nomenclatura para este tipo de compuestos. Si el elemento tiene dos estados de oxidación, entonces eso quiere decir que hay uno mayor y otro menor. Para el menor vas a utilizar el sufijo oso y para el mayor el sufijo ico. Si el elemento tiene tres estados de oxidación, entonces vamos a utilizar para el menor de todos el prefijo hipo y el sufijo oso. Al del medio solo vamos a utilizar el sufijo oso, a este no se le utiliza prefijo. Y al elemento mayor vamos a utilizar el sufijo ico. Pero si el elemento tiene 4 estados de oxidación, aquí como te lo muestro, si tiene 4 estados de oxidación, entonces al más pequeño le vamos a colocar el sufijo hipo, al sufijo hipo y el prefijo hipo y el sufijo oso. Para el que le sigue no lleva prefijo, pero sí sufijo oso. Al que le sigue el sufijo ico no lleva prefijo y al mayor de todos sí lleva el prefijo per y el sufijo ico. Es muy importante que los tengas en cuenta. Pero si un elemento tiene más de 4 estados de oxidación, lo ideal es que entonces, si tiene 5 estados de oxidación, entonces a los dos más pequeños vamos a utilizar el hiposo. Entonces, si tendría 5, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, estos dos más pequeños llevarían el prefijo hipo, sufijo oso. Ya este sería el oso, este sería el ico y este es el per ico. Si tendría ser, entonces ya sería el 3 y el 4 utilizarían el sufijo oso y así respectivamente iríamos de 2 en 2. Quedando claridad en este primer concepto, ahora sí te voy a mostrar cada uno de los ejemplos de los primeros 3 grupos funcionales, que son los óxidos, los hidruros y los hidróxidos. Bueno, ahora vamos a ver este primer grupo funcional, que es la familia o grupo funcional óxido. Aquí tenemos estos 4 ejemplos. Escogí el elemento cloro para formar el compuesto, porque el cloro, vamos a revisar en la tabla, sus estados de oxidación son +1, +3, +5 y +7. Vamos a colocarla +1, +3, +5 y +7. Ya sabemos que tiene +1 y -1, pero vamos a dejar el positivo, que es el que necesitamos ahora. La regla nos dice que el oxígeno tiene un estado de oxidación estándar que es -2. Entonces a todos les coloco el -2, ¿ok? Porque son óxidos, -2. ¿Qué debo tener claro? Si aquí no hay nada, no hay ninguna cantidad, eso quiere decir que solo tengo un átomo de oxígeno. Eso quiere decir que este es un 1 imaginario y que lo multiplico 1 por -2 me va a dar -2. Y hay una regla muy importante aquí en esto de los compuestos, que todos nos deben dar 0, ¿ok? Entonces, si tengo 1 por -2 es -2.
Entonces, de este lado me debe dar un más 2 positivo para que esa regla me dé 0. Entonces, ¿qué lo utilizo? El primer estado de oxidación del cloro sería más 1. Más 1 porque 2 por más 1 es más 2. Y menos 2 pues ya me va a dar el 0. Entonces, ahora ya puedo nombrar ese compuesto porque ya lo balanceé, ya me quedó en 0. Entonces, ya sabemos que ¿qué es lo primero que se le coloca a un compuesto? Ten claro, lo primero que se le coloca es el grupo funcional. Vamos a colocarlo aquí, como digo yo, acá como todo costeño, un machete. Entonces el grupo funcional es lo primero que se coloca, funcional. Luego se coloca el prefijo, si lo lleva. Si no lo lleva, no se coloca el prefijo. Luego se coloca la raíz del elemento. Y hay que tener claro que todos los elementos no llevan la misma raíz. Hay unas excepciones. Entonces la raíz del elemento y finalizamos con sufijo. Entonces es importante que tú tengas clara la estructura de cómo debe ir nombrado un compuesto. Entonces vamos a nombrar este primero que ya está balanceado y que nos da 0. Entonces tenemos grupo funcional, óxido, entonces se va a llamar óxido. Luego, ¿qué me dice? El prefijo. Pero la regla me dice que este elemento tiene 4 estados de oxidación. Entonces la regla me dice que al más pequeño vamos a utilizar el prefijo hipo y el sufijo oso. Entonces, ¿qué coloco primero? El prefijo, en este caso sería hipo. Luego, ¿qué sigue? La raíz de quién? Del elemento. ¿Cuál es el elemento que acompaña a este grupo funcional? El cloro. Entonces la raíz es cloro. Normalmente la raíz es quitarle la última vocal. Hay unas excepciones. El azufre, que es sulfur, el plomo es plum, el oro es aur, el cobre es cupr, bueno, y el hierro, fer. Entonces, eso debes tener claridad en esas excepciones. Entonces ya tenemos, vamos por la raíz. Y finaliza con el sufijo, como es el más pequeño, entonces prefijo hipo, sufijo oso. Termina como oso. ¿Cómo quedaría el nombre de este compuesto? Óxido hipocloroso. ¿Listo? Vamos a ver la segunda regla. Ya vamos a hacer un poco más rápido porque ya la tenemos. Entonces sería 3 por menos 2, menos 6. De este lado me debe dar un más 6. Si ya tengo el 2, entonces voy a utilizar el estado de oxidación más 3. 2 por más 3, más 6. Y menos 6 ya me va a dar 0. Entonces, ¿cómo quedaría? Óxido. ¿Qué dice la regla cuando tengo esto? Solo que termina en sufijo oxo. Entonces no voy a utilizar prefijo, solamente la raíz, que sería cloro. Y el sufijo oso. ¿Cómo se llamaría este compuesto? Óxido cloroso. Luego nos vamos a este. 5 por menos 2, mira, nos da menos 10. Automáticamente voy a utilizar el más 5. El estado de oxidación más 5. 2 por 5, 10. Entonces ya tendríamos el compuesto balanceado. Vamos a darle el nombre. Me dice, grupo funcional, óxido. Prefijo, este no me lleva prefijo. La regla me dice que este no me lleva prefijo. Me dice que lleva raíz, entonces es cloro. Y que si lleva un sufijo que también es ico. Este lleva ico. Al que le sigue, entonces se llamaría óxido clórico. Nos vamos a ir al último ejemplo. 7 por menos 2, 14. Eso quiere decir que voy a utilizar su estado de oxidación más alto. Me dice la regla que cuando utilizo el más alto debo utilizar el prefijo per y el sufijo ico. Entonces quedaría como óxido. Entonces me dice que debo colocar prefijo per, la raíz que es clor y el sufijo ico. ¿Cómo se llamaría? Óxido perclórico. De esta manera podemos nombrarlo. Vamos a buscar uno que solo tenga un estado de oxidación como para fortalecer este grupo funcional óxido. Bueno, ahora tenemos estos ejemplos del mismo grupo funcional óxido, pero quiero que te quede claro. Ya vimos el ejemplo del cloro, que son con 4 estados de oxidación. Vamos a ver uno que tiene un solo estado de oxidación, que es el sodio. El plomo, que tiene 2 estados de oxidación, y el selenio con 3 estados de oxidación. Y así te queda totalmente claro los 4 estados de oxidaciones o las 4 formas diferentes de acuerdo a la cantidad de estados de oxidación. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Ya sabemos que el grupo funcional o la familia de los óxidos, su estado de oxidación es -2.
¿listo? Y que el compuesto nos debe dar 0. Entonces, automáticamente el sodio nada más tiene un solo estado de oxidación, que es más 1. Entonces, 2 por más 1 es más 2 y menos 2, 0. Ya nos da. Ahora sí, nombramos al compuesto. Entonces, ¿qué me dice la regla? Primero, ¿qué es lo primero que tienes que haberte mecanizado? Grupo funcional. En este caso es óxido. Óxido. Luego viene el prefijo, pero me dice la regla que cuando tiene un solo estado de oxidación, solo utilizamos sufijo ico. O sea que no utilizamos prefijo, solo la raíz del elemento. Entonces en este sería sod, ¿ok? Y el sufijo ico. ¿Cómo quedaría? El óxido sódico. Así quedaría cuando el elemento tiene un solo estado de oxidación. Cuando el elemento tiene dos estados de oxidación, entonces balanceamos el compuesto. Listo, me dice que el plomo solo tiene más 2 y más 4. Entonces acá trabaja con más 2 y acá trabaja con más 4. Entonces, ¿cómo quedaría? Ya tenemos claridad que cuando es el más pequeño utilizamos oso y cuando es el más grande utilizamos ico. Entonces, ¿cómo quedaría este? Ya está balanceado. Más 2 y menos 2 está balanceado. Entonces quedaría óxido, la raíz. Entonces, el plomo no es plomoso, no, va a quedar plum. Ya sabemos que plum. Recuerda siempre lo que te digo ahorita: oro, au, plomo, plum, azufre, sulfur, hierro, fer, cobre, cup. Entonces, en este caso, como es el plomo, es plum y es el menor, termina en oso. Entonces quedaría óxido plumboso. ¿Listo? Ahora vamos a utilizar con el mayor estado de oxidación. Quedaría óxido plum y se le agrega ¿cuál? Ico. Plúmbico. Óxido plúmbico. De esta manera cuando tiene uno y cuando tiene dos. Ahora vamos a ver el selenio cuando tiene 3 estados de oxidaciones. ¿Cómo nos quedaría la regla? Entonces, veamos el primero. Entonces me dice que el selenio tiene 3 estados de oxidaciones, más 2, más 4, más 6. Entonces aquí sabemos que el oxígeno es menos 2 y vamos a trabajar con el más pequeño del selenio, que es más 2. Entonces nos dice la regla que cuando tiene 3 estados de oxidación, el más pequeño se trabaja con el sufijo hipo y el prefijo hipo y el sufijo oso. Entonces quedaría como óxido, se coloca el prefijo que sería hipo, se coloca la raíz que es selen y se le coloca el sufijo, en este caso oso, selenioso. ¿Ok? Quedaría de esa manera. Nos vamos con el segundo ejemplo para utilizar el segundo estado de oxidación, que es el del medio, y en este caso es más 4. ¿Cómo quedaría? SeO2. Entonces ya sabemos que el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. 2 por menos 2 menos 4, entonces vamos a utilizar el más 4. ¿Ok? Entonces quedaría como óxido. Este no lleva prefijo, nada más lleva la raíz selen. Entonces, ¿qué dice cuando es selénico? Ico. Se le agrega el sufijo ico. Y vamos a utilizar ahora con el más 6, el mayor del selenio. ¿Cómo quedaría? Entonces, nos quedaría, la regla nos dice que solo se utiliza ico. ¿Listo? El perico es cuando tiene 4 estados de oxidación. Este solo tiene 3. Entonces quedaría como óxido. ¿Pero qué debemos hacer primero? Listo, balanceamos el compuesto. 3 por menos 2, menos 6. Automáticamente acá utilizamos el último sufijo, el último estado de oxidación más 6 y nos quedaría óxido selen ico, selénico. ¿Listo? De esta manera quedaría bajo este grupo funcional. Ya pudimos ver un elemento con 4 estados de oxidación, con un estado de oxidación 2 y 3 estados de oxidación respectivamente. Ahora vamos a trabajar el siguiente grupo funcional, que son los hidruros. En realidad que el hidrógeno o los hidruros llevan estado de oxidación menos 1. Vamos a colocárselo inmediatamente a estos dos compuestos.
es su grupo, estado de oxidación -1, y que el grupo funcional ya no los vamos a llamar óxidos, los vamos a llamar hidruros. Entonces tenemos aquí el bromo tiene 4 estados de oxidación, +1, +3, +5 y +7. Entonces vamos a nombrarlo, pero antes de nombrarlo, vamos a balancearlo para que el compuesto me dé 0. Entonces, 3 menos 1 es -3. Entonces, ¿con qué estado de oxidación estaría trabajando aquí el bromo? Con +3. ¿Ok? Sería con este. Me dice la regla que cuando si hubiese utilizado este estado de oxidación, necesitaría el prefijo hipo y el sufijo oso. Pero ese no es lo que estoy utilizando este. La regla me dice que cuando es con el que sigue, voy a utilizar el sufijo oso. Si estuviera utilizando el +5, necesitaría el sufijo ico, y si utilizaría el mayor, sería el prefijo per y el sufijo ico. Pero entonces hagamos el que nos corresponde, el +3. ¿Qué dice la regla? Que le colocamos el grupo funcional, en este caso hidruro. Hidruro, la raíz, porque me dice que no lleva prefijo, porque estoy utilizando este brom, y le agrego el sufijo oso. ¿Cómo se llama? Hidruro bromoso. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos aquí el magnesio, estado de oxidación +2. Entonces vamos a agregarle su estado de oxidación. Es el único estado de oxidación. ¿Qué dice la regla? Que cuando un elemento tiene un solo estado de oxidación, se le debe colocar el sufijo ico. Entonces quedaría hidruro en la raíz y le agregamos el sufijo ico. Hidruro magnésico. Ahora vamos a ver con la familia o grupo funcional de los hidróxidos. Bueno, ahora veamos estos ejemplos con el grupo funcional hidróxido. Entonces les había comentado que lo primero que tenemos que tener, o identificamos el grupo funcional, mire, cuando vemos un OH es un hidróxido, y que los estados de oxidación de los hidróxidos es -1. Entonces vamos a agregarle el -1. Debemos saber siempre que el compuesto nos debe dar 0. Verifiquemos. 3 menos 1, -3. Automáticamente el aluminio, que tiene 2 estados de oxidación, +1 y +3, en este caso está trabajando con el +3 como estado de oxidación. ¿Y qué dice? Que el aluminio tiene 2 estados de oxidación. ¿Qué dice la regla? Que si el elemento tiene dos estados de oxidación, en el menor utilizamos el sufijo oso y al mayor el sufijo ico. Como está utilizando el mayor, entonces termina en ico. ¿Cómo se llamaría? Hidróxido. Se le coloca la raíz, en este caso no hay prefijo, se le coloca la raíz, que es aluminio, y se le agrega el sufijo ico, hidróxido alumínico. ¿Listo? Si hubiéramos utilizado con el +1, sería hidróxido aluminoso. Pero vamos a ver ahora con el níquel. Nos dice que el níquel también tiene 2 estados de oxidación. Entonces ya sabemos que el hidróxido, su estado de oxidación estándar es -1, 3 por -1, -3. Eso quiere decir que el níquel está trabajando también con su máximo estado de oxidación, en este caso +3. Quedaría como hidróxido niquélico, y se le agrega el ico, níquel ico, hidróxido niquélico. Pero hagamos un ejemplo. ¿Cómo quedaría el NiOH? Entonces, si trabajaría, quedaría OH2. En este caso, ya aquí trabajaría con el +2. ¿Cómo quedaría? Hidróxido niqueloso. Bueno, de esta manera, en estos 3 grupos funcionales podemos darle nombre a cada uno de estos compuestos. Pero ahora, para finalizar, o antes de finalizar, te voy a regalar unos nombres de cada uno de los grupos funcionales y los vamos a convertir en compuestos. Entonces, ayúdame con eso. Vamos a mirar para que puedas fortalecer este saber, que es un tanto complejo. ¿Pero qué lo hace complejo? Tener claridad en el juego de los estados de oxidación. Recuerda que si tiene 1 es ico, si tiene 2 al menor oso, al mayor ico. Si tiene 3, al menor se le utiliza hipoprefijo, sufijo oso, al del medio solo oso y al mayor ico. Y si el elemento tiene 4 estados de oxidación, al más pequeño le vas a utilizar
prefijo hipo, sufijo oso. Al que le sigue solo oso, luego el siguiente estado de oxidación se utiliza el sufijo ico y para el estado de oxidación mayor, per ico. Entonces, déjame darte unos ejemplos donde yo te doy el nombre y tú me vas a dar el compuesto. Entonces, como les comenté, yo les doy el nombre y vamos a armar el compuesto. Entonces, ¿cómo quedaría? Ya sabemos que es el grupo funcional óxido y tenemos el potasio. Entonces sería el potasio, que es el símbolo K, grupo funcional óxido. Primero que debemos tener claridad que el oxígeno tiene como estado de oxidación -2. Y miramos cuál es el estado de oxidación del potasio. Me dice que nada más tiene uno solo y es +1. Entonces, ¿qué dice la regla? Que cuando tiene un solo estado de oxidación, termina en ico. Por eso es que aquí es, mira, termina en ico. Ah, ok. Entonces lo que tengo que hacer ahora es balancear el compuesto. Entonces, de este lado tengo 2, de este lado nada más tengo 1. Debo colocarla aquí porque 2 por 1 quedaría +2. +2 y -2, 0. Entonces, ¿cómo quedaría ese compuesto? K2O. Vamos a ver el siguiente, óxido sulfúrico. Ya sabemos que este sulfur es la raíz de ¿quién? Del azufre. Y ico, vamos a ver cuáles son los estados de oxidación del azufre. +6, +4, +2. Teniendo claridad que el más pequeño es hipo, oso. Prefijo hipo, sufijo oso. El que le sigue es oso y al mayor es ico. ¿Ok? Entonces vamos a armarlo. El azufre es S, grupo funcional óxido, me dice que termina en ico, o sea que el estado de oxidación es +6. El del oxígeno, el estándar es -2. Vamos a balancear el compuesto. Entonces, ¿qué debo colocar? ¿Cuál debo? Si me dicen que es utilice el ico, ahora lo voy a utilizar para balancear. Aquí sería SO3 porque 3 por -2 es -6 y +6, 0. De esta manera quedaría listo nuestro compuesto. Ah, pero ahora me dicen el hidruro, este ejemplo, hidruro ferroso. Entonces, mira, aquí tenemos primero que es fer, hidruro de familia H. El H es -1. Me dice que es el hierro es Fe. ¿Listo? Y averiguamos cuáles son los estados de oxidación del hierro. +6, +3 y +2. Vamos a mirar la regla para no confundirnos. Nos dicen que cuando es el más pequeño, prefijo hipo, sufijo oso. El del medio solo se le coloca sufijo oso y al mayor el sufijo ico. Esto cuando el elemento tiene 3 estados de oxidación. Me dice que solo tiene oso, o sea que está trabajando con el +3 para poder balancear el compuesto. Eso significa que agrego un 3 aquí. 3 por -1, -3 y +3, así me estaría balanceado el compuesto. Bueno, chicos, espero que sea de mucho agrado esta explicación de nomenclatura inorgánica, de nomenclatura tradicional de esta química inorgánica. Si les gustó, me regalan un like, comparte y nos vemos a la próxima.